¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de pensamientos oscuros e implacables? ¿Te has encontrado luchando contra esos sentimientos de tristeza, frustración o desesperación? Si es así, no estás solo. Todos llevamos dentro demonios que tratan de arrastrarnos hacia abajo. Sin embargo, la verdadera batalla se libra en nuestro interior, y la victoria es posible para quienes estén dispuestos a enfrentarse a sus propias sombras. Comenzaremos este viaje hacia el autoconocimiento y la superación interior. En el corazón de esta historia zen, descubrirás cómo un joven monje aprendió a conquistar sus propios demonios internos y a encontrar la paz en medio de la tormenta. A través de su experiencia, tú también podrás aprender valiosas lecciones sobre cómo derrotar las emociones negativas y alcanzar un estado de serenidad y equilibrio. Había una vez un joven monje llamado Senzai, quien vivía en un pequeño monasterio ubicado en lo alto de una montaña. Desde una edad temprana, había sido entrenado en la meditación y las enseñanzas del Zen, pero a pesar de sus esfuerzos, no podía liberarse de los pensamientos negativos que lo atormentaban. Cuando se sentaba a meditar, su mente se llenaba de dudas, ira y miedo. Los demonios internos parecían gritarle, burlándose de su incapacidad para encontrar la paz. Un día, Senzai decidió que no podía seguir viviendo así. Se acercó al maestro del monasterio, un anciano sabio llamado Ryujin, y le confesó su situación. «Maestro», dijo Senzai con voz temblorosa, «no puedo encontrar la paz. Mis pensamientos oscuros me acosan y me siento derrotado por mis emociones. ¿Cómo puedo vencer a estos demonios que habitan en mi interior?». El maestro Ryujin lo miró con compasión y le respondió: «Senzai, todos tenemos demonios en nuestra mente. La clave no está en eliminarlos, sino en entenderlos y aprender a convivir con ellos sin que nos dominen. Si estás dispuesto a enfrentarlos, te daré una tarea que te ayudará a aprender esta lección». El joven monje aceptó de inmediato, dispuesto a hacer cualquier cosa para liberarse de su sufrimiento. «Debes ir a la cueva oscura que se encuentra al pie de la montaña», dijo el maestro. «Dentro de esa cueva encontrarás una roca grande y pesada. Quiero que la lleves hasta la cima de la montaña y la coloques frente al templo. Cada día deberás hacer esto, y cuando hayas logrado mover la roca sin esfuerzo, habrás aprendido a vencer a tus demonios internos». Senzai sintió una mezcla de desconcierto y curiosidad. No entendía cómo mover una roca podría ayudarle a derrotar sus emociones negativas, pero decidió seguir las instrucciones del maestro. Al día siguiente, al amanecer, descendió la montaña hasta la cueva. Cuando encontró la roca, se dio cuenta de que era mucho más pesada de lo que había imaginado. Trató de moverla con todas sus fuerzas, pero apenas pudo desplazarla unos centímetros. Durante los días siguientes, el monje regresó a la cueva cada mañana y luchó por mover la roca. El esfuerzo físico era agotador, y a menudo sentía que sus demonios internos se burlaban de él, diciéndole que nunca lo lograría, que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, en lugar de rendirse, Senzai decidió enfrentarse a esos pensamientos. Cada vez que una emoción negativa surgía, la reconocía, la observaba y luego la dejaba ir. Descubrió que, si bien no podía evitar que los pensamientos y sentimientos oscuros aparecieran, sí podía decidir no aferrarse a ellos. Con el tiempo, la tarea de mover la roca comenzó a parecer menos imposible. No porque la roca fuera más ligera, sino porque Senzai había aprendido a liberar la tensión mental que lo paralizaba. Un día, cuando había pasado casi un año desde que comenzó su tarea, Senzai logró llevar la roca hasta la cima de la montaña. Exhausto pero satisfecho, se acercó al maestro Ryujin para informarle de su logro. «Maestro, he cumplido tu tarea. La roca está frente al templo», dijo Senzai con una mezcla de orgullo y humildad. El maestro Ryujin sonrió y le respondió: «No era la roca lo que debías mover, Senzai. Eran tus propios límites y miedos. A lo largo de este año, has aprendido a no luchar contra tus demonios, sino a aceptarlos y dejarlos pasar. La verdadera victoria no está en eliminar nuestras emociones negativas, sino en aprender a no dejarnos controlar por ellas». Senzai comprendió entonces que la tarea no era un simple ejercicio físico, sino una lección profunda sobre la naturaleza de la mente. Había aprendido a observar sus pensamientos sin dejarse llevar por ellos, a enfrentar sus miedos sin intentar huir de ellos. En lugar de ser un prisionero de sus emociones, se había convertido en un observador sereno, capaz de aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de sí mismo. Con el tiempo, Senzai continuó su práctica de meditación, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Cada vez que un pensamiento oscuro aparecía, lo saludaba como un viejo amigo, reconociendo que esos demonios no eran más que partes de su propio ser que necesitaban ser escuchadas y comprendidas. Había aprendido que los demonios internos no eran enemigos que debían ser derrotados, sino maestros que le ayudaban a crecer. La historia de Senzai se extendió por toda la región, y muchos peregrinos acudían al monasterio en busca de sabiduría. Cuando le preguntaban cómo había vencido sus demonios, él siempre respondía: «No los he vencido.
He aprendido a aceptarlos, y en esa aceptación, he encontrado la paz. La lección final de la historia es que todos enfrentamos nuestras propias luchas internas, y aunque no siempre podamos eliminar las emociones negativas, podemos aprender a convivir con ellas de manera saludable. El camino hacia la paz interior no consiste en huir de nuestros miedos o luchar contra ellos, sino en aceptarlos y aprender de ellos. Cuando dejamos de temer a nuestros demonios internos, estos pierden su poder sobre nosotros y se convierten en parte de nuestra sabiduría y crecimiento.